Buenas noches, nuevamente con el privilegio tan grande que tenemos de reunirnos en el nombre del Señor. En los últimos temas hemos podido ver que lo que Dios ha querido es que revisemos cuál es nuestra actitud, cómo está nuestro cristianismo, cómo estamos realmente viviendo por y para el Señor. Y obviamente esto marca una diferencia pero muy grande entre nosotros, los hijos de Dios, y las motivaciones que tiene la gente del mundo. La pregunta podría ser, pero ¿qué tan grande es esta diferencia? Y la Escritura nos responde esta pregunta al decirnos algo que es terrible, pero es verdad, que está en 1 Juan 5:19. Dice allí: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, este texto no solo nos está mostrando que la diferencia es como del cielo al infierno, también nos está diciendo que nosotros debemos ser conscientes de esa diferencia. La pregunta es: ¿somos conscientes de esa enorme diferencia entre nosotros, los hijos de Dios, y la gente del mundo? Pareciera que no siempre los hijos de Dios son conscientes de esto. Y lo digo porque el comportamiento de algunos cristianos es igual o a veces peor que el de aquellos que no conocen a Dios. Cuando esto sucede, lo que en realidad está pasando es que estos cristianos, si es que lo son, no han renovado su manera de pensar, tampoco han cambiado su escala de valores. Y como según los pensamientos de los hombres, así es su corazón, es apenas lógico que esta falta de renovación en su mente le lleve a portarse igual o de peor manera que aquellos que no conocen a Dios. Esto es igual a decir que cuando nuestra forma de pensar es equivocada o cuando nuestra escala de valores no es igual a la escala de valores de Dios, la consecuencia será que nuestro cristianismo también estará contaminado con comportamientos que no hay duda que Dios quiere cambiar, pero que a veces toma tiempo y no es fácil porque nos resistimos a cambiar nuestros valores y nuestra forma de pensar. ¿Por qué nos resistimos? Las razones son varias: el amor al pecado, la idolatría, la incredulidad, una relación con Dios muy superficial o deficiente. Y si nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, tenemos esta lucha interna, aunque ya tenemos una más o menos adecuada manera de pensar, tratemos de imaginar lo duro que es para la gente del mundo recibir las enseñanzas de Jesús, especialmente cuando éstas muestran que los hombres están completamente equivocados respecto de muchas cosas. Y como al aceptar como verdad las enseñanzas de Jesús, esto implicaría que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Allí es donde los hombres entran en conflicto, llegando a sentirse juzgados, atacados, condenados en su forma de vivir. Y por eso es que la Escritura también dice en Colosenses 1:21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Lo que pasa es que la forma de pensar del mundo, que ha sido diseñada en realidad por Satanás, ha tenido como propósito que los hombres vean a Dios como su enemigo. Y por esta razón, mientras los hombres no cambien su forma de pensar, seguirán viendo a Dios como su enemigo. La Escritura enseña que esta forma de pensar está conformada de diferentes pensamientos con una escala de valores muy diferente de la de Dios, con los cuales se arman argumentos que son los que hacen creer a los hombres que conocen la verdad, que tienen la razón. Y todo esto los hace de una forma muy natural, sin que sea el pensamiento de ellos, pero terminan siendo enemigos de Dios. Podemos ver algunos ejemplos de esta equivocada manera de pensar. Y pues no voy a dar los textos bíblicos, no es el tema principal. Los animo a revisar estas cosas que yo digo a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo,
Los hombres creen que tienen libertad para decidir qué hacer con su vida, la clase de vida que quieren vivir. La gente cree que es libre y yo puedo decidir qué hacer con mi vida. Pero contrario a esto, el Señor en su palabra enseña que lo único importante es vivir para hacer solo la voluntad de Dios. Y esto quiere decir que lejos de poder decidir qué hacer con nuestra vida, debemos vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. Esto que acabo de decir es terrible para la mayoría de los hombres, especialmente cuando han vivido bien, pues piensan que si no pueden decidir qué hacer con su vida, les están quitando lo más valioso que poseen, su libertad. Piensan así porque no tienen ni idea de la grandeza de Dios, no tienen ni idea que Dios a cada uno nos ha dado los dones, talentos y habilidades necesarios para vivir un plan particular, y no tienen ni idea que el plan de Dios, el que tiene para nosotros, es muy superior al plan que nosotros podamos imaginar. O sea, es un problema de fe. Otro engaño, producto de ignorar la grandeza de Dios, es que el hombre cree que está rodeado de injusticia y que esa injusticia le daña y le impide vivir la vida que quiere o que merece. Y como consecuencia de pensar que esto es cierto, los hombres se resienten, se amargan, toman acciones, cometen injusticias para tratar de solucionar este asunto. Lo estamos viendo en las protestas en estos días. Pero totalmente contrario a esto, Dios enseña que Él tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor y que todas las cosas que están sucediendo, lejos de destruir nuestra vida, fueron diseñadas para bendecir nuestra vida. De tal manera que cuando hacemos la voluntad de Dios, es decir, cuando vivimos de acuerdo al plan de Dios, nada de lo que los hombres hagan o dejen de hacer nos puede hacer daño. Son verdades súper importantes, pero la gente no tiene ni idea de esto. Otro engaño muy común es el pensar que cuando una persona tiene muchas posesiones materiales, eso de ser inmensamente rico le va a permitir ser muy feliz. Pero el Señor Jesús enseña que la verdadera riqueza y lo que traerá verdadera felicidad es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Herencia y felicidad que solo puede ser obtenida si vivimos sirviendo a Dios. Además, por ejemplo, el hombre cree que el poder está relacionado con esa riqueza, con las armas que se puede conseguir, con el conocimiento o la ciencia del mundo, con buenas relaciones. Pero el Señor Jesús enseña que el verdadero poder está en el Espíritu Santo. El hombre también está engañado pensando que lo que viva aquí en la tierra será lo importante, y por eso la gran mayoría de los hombres, y tristemente muchos cristianos, no piensan en lo que les depara la eternidad, es decir, no piensan en lo que les tocará vivir al momento de morir. Contrario a esto, el Señor Jesús enseñó que lo que vivimos en la tierra es solo un cortísimo tiempo de preparación para lo que viviremos en la eternidad, porque no hay duda que la eternidad es muchísimo más importante que el minúsculo tiempo que viviremos en la tierra. Ahora, todos estos conceptos tan equivocados, por todos estos conceptos tan equivocados, es que el hombre está convencido que una buena vida o una mala vida dependen de las circunstancias a su alrededor. Sin embargo, contrario a esto, el Señor Jesús enseña que absolutamente todo el problema del hombre es en su corazón, no a su alrededor, en su corazón. Y por eso, mientras el hombre luche contra todo lo que le rodea, tratando de cambiar y volver favorables todas las circunstancias, aunque lo logre, el problema sigue estando en el corazón. Como podemos ver, son tantos y tan grandes los engaños en que los hombres viven, que por eso la respuesta de Jesús al verdadero problema del hombre es algo que los hombres rechazan, porque no se parece en nada a las soluciones que ellos durante mucho tiempo han buscado. Sin embargo, esta falta de entendimiento y este rechazo a las enseñanzas de Jesús no fue exclusivo de los incrédulos. También aquellos que esperaban al Mesías,
aquellos que se convirtieron en sus seguidores, en sus discípulos, también a ratos entraban en conflicto porque las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de vida eran muy diferentes a lo que ellos habían esperado como una solución a sus problemas. Y por esta razón estoy seguro que una gran victoria que logrará librarnos de la esclavitud es que entendamos y reconozcamos que la falta de propósito y de felicidad no depende de las circunstancias, no depende de lo que está sucediendo, sino de lo que hay en nuestro corazón. Insisto, aceptar esta verdad nos va a librar de pelear contra lo que no tenemos que pelear y nos llevará a disponernos para que Dios, a través de las diferentes situaciones en que nos coloca, vaya transformando nuestro corazón, del cual sí depende nuestra vida. El problema es que escuchamos esta verdad a veces de forma repetitiva, pero a la hora de la verdad, en medio de las circunstancias, en medio del conflicto, nos olvidamos. Nos olvidamos que Dios está tratando nuestro corazón y nos concentramos en cambiar las circunstancias y podemos pasar tratos y maltratos sin cambiar y sin lograr vivir gozosos, agradecidos, llenos de paz, porque nos olvidamos que el problema está adentro. Sí, el problema no está afuera. Si miramos, por ejemplo, la reacción de la multitud y de los discípulos cuando el Señor Jesús enseñó esto tan importante, podemos ver la dificultad para entender y creer en esta verdad. Esto está allí en Mateo 15, 16. Jesús habló y luego con los discípulos les dice lo siguiente. Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea que la multitud no entendió y los discípulos tampoco. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es por esto mismo que Israel estaba esperando, ¿sí?, al Mesías como un libertador que los iba, ¿sí?, a ayudar con esta esclavitud que habían impuesto los romanos. Y cuando Jesús dice: dad al César lo que es del César, casi que se sienten traicionados. Pero Jesús dice eso porque la esclavitud no era producto de la opresión de los romanos, sino de sus pecados. Pero cuando Jesús dice estas cosas, los hombres se sentían atacados de tal manera que para defenderse, al final decidieron llevar al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Es por esto mismo que cuando la gente hoy rechaza nuestro cristianismo, el verdadero cristianismo que enseña que Dios quiere hacernos santos, no el que dice que Dios quiere hacernos ricos, no. Cuando la gente rechaza el cristianismo, lo que en realidad están haciendo es defender lo que ellos creen bueno para ellos. Lo que no saben, por lo grande de su ignorancia y por su apego al pecado, es que lo que rechazan es en realidad lo único que necesitan. Si frente a esta necesidad de los hombres, que los hombres tienen, hacemos lo correcto, lo más seguro es que también recibiremos el rechazo de muchos, pero también la aceptación de algunos pocos. Esto que acabo de decir lo podemos ver con claridad en la vida de Jesús, en pasajes como los siguientes. Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo le rogó que fuera a su casa, pero luego estaba desilusionado porque se acercó una mujer pues de mala conducta y Jesús no reconoció que era una mujer pecadora. Entonces él dijo: no, pues este no es profeta. Estaba desilusionado por la falta de reacción de Jesús ante esta situación. Mateo 9:11.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Nuevamente, la crítica de los fariseos fue porque Jesús estaba comiendo con ladrones y pecadores. Y fueron allá de chismosos donde los discípulos a decirle: vea lo que están haciendo. Pero como tenemos la absoluta certeza que Jesús hizo siempre lo correcto, las críticas de estos hombres lo que en realidad muestran es que no entendían cuál era el propósito que Jesús tenía, no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Y esta misma mala actitud, producto de no entender a Jesús, la podemos ver también, como dije, en los discípulos de Jesús. Por ejemplo, Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Al decirle a sus discípulos que no saben de qué espíritu son, es como si hoy le dijéramos a alguien: oiga, usted no es cristiano. La razón del regaño fue porque los discípulos propusieron que lloviera fuego del cielo contra aquellos que no quisieron dar alojamiento al Señor Jesús. Por supuesto, ellos pensaban estar haciendo lo correcto, pero la reprensión del Señor muestra que todavía no habían entendido bien de qué se trataba en realidad el cristianismo. Ahora, si revisamos estos tres pasajes, podemos ver que el objetivo de Jesús en cada una de estas situaciones era el mismo, y que la falta de comprensión de quienes estuvieron a su lado también fue la misma. La pregunta es: ¿nosotros como iglesia entendemos cuál es el verdadero propósito de Jesús en estas acciones? Y más aún, entendiendo el deseo del Señor y viendo su importancia, ¿estamos haciendo lo que corresponde como auténticos cristianos que somos? ¿Cuál es el objetivo claro en estas acciones de Jesús que aún a sus discípulos les costaba trabajo entender? Jesús lo expresó al decir de sí mismo lo siguiente, Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta frase y aclaración de Jesús fue dicha por la misma razón, por la falta de comprensión que tenían los discípulos del propósito de Jesús en la tierra. ¿Qué estaba pasando? Pues hay la historia de un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, rico, que se sube a un árbol para lograr ver a Jesús, y al Jesús verlo, se va a su casa a visitarlo. ¿Y qué pensó la gente cuando Jesús se fue a la casa de este publicano? Dice Lucas 19:7, al ver esto, todos, no algunos, ¿no? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Insisto, no dice a que algunos murmuraron, lo hicieron todos. Sin embargo, producto de esta visita, este hombre se convierte, dando verdaderas evidencias de su arrepentimiento, y es cuando, aprovechando la ocasión, que Jesús manifiesta la razón por la cual vino al mundo, que es la de buscar y salvar lo que se había perdido. La verdad es que absolutamente todos los hombres están perdidos sin Cristo, y el propósito por el cual Jesús vino al mundo fue para salvar a los hombres, para sacar el pecado de su corazón. Y no hay duda que cuando en realidad ocurre la salvación en un hombre, este cambio de corazón trae como resultado un cambio de vida, lo cual hace que se cumplan las palabras de Jesús cuando dijo que había venido para que tuviéramos vida en abundancia. Parte del problema es que de manera egoísta los cristianos nos dedicamos a vivir esa vida en abundancia, felices con el Señor, felices con su protección, felices con el sustento, felices con todo lo que Dios nos da. Y en nuestro egoísmo a veces olvidamos que el deseo del Señor es ¿qué? Salvar también a los demás hombres, salvar a todos los hombres. Yo creo que hay muchos cristianos en esta situación, concentrados en su relación con Dios, concentrados en sus problemas, en las soluciones que Dios les quiere dar, pero olvidando por completo la necesidad espiritual de los demás. Y entonces la pregunta es, si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido,
¿Será que nosotros debemos hacer lo mismo? La respuesta que los cristianos dan a esta pregunta es sí, sí, claro, hay que seguir el ejemplo de Jesús. Sin embargo, pareciera que la mayoría piensa que los responsables de hacer esto son pues, los discípulos, son los responsables, los sacerdotes, son los responsables, los pastores, los evangelistas. O sea, sí, sí hay que hacerlo, pero como que no me toca a mí, como que le toca a otros. Pero aunque pudiéramos dar más responsabilidad a unos que a otros según los dones que Dios les haya dado, es indudable que todos los cristianos tenemos esa misma responsabilidad sobre nuestra vida. Los pasajes y las diferentes formas en que Dios nos insiste sobre esto en su palabra son bastantes y muy variados. De tal manera que podemos tener la certeza de que no hay la más mínima duda que ese es el deseo de Dios y que por lo tanto no tenemos pues excusa para no estarlo haciendo. Por ejemplo, el siguiente pasaje, dadas las circunstancias, es un pasaje muy, muy importante, muy significativo, pues es la primera vez que Jesús, después de haber muerto, resucita y se le aparece a sus discípulos. Es la primera vez. Les muestra las heridas de las manos y el costado. Y luego de semejante manifestación donde está mostrando el poder de la resurrección y la verdad de todas sus promesas, Él les dice, Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieres les son retenidos. Cuando digo significativo, que es significativo, me refiero a que si la primera vez que se aparece Jesús después de haber resucitado a sus discípulos, lo primero que les dice que tienen que ir es a hacer lo mismo que Él hizo, es decir, ir a buscar lo que se ha perdido, entonces no hay duda que este mandato y el propósito de Jesús tiene que ser muy, pero muy importante. Y la verdad es que entre más importante sea lo que Dios nos manda a hacer, obviamente mucho más grande es la bendición y la recompensa. Luego, aproximadamente 40 días después de su resurrección, en otra ocasión también muy, muy importante, pues fue justo antes de partir de regreso al cielo, sus últimas palabras fueron, Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato es conocido, ha sido llamado por muchos la gran comisión, el gran encargo, y es de tal importancia que por esta razón Jesús se aseguró que tuviéramos todo lo necesario para poder cumplirlo. Por eso si volvemos a leer el versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y además dice que va a estar con nosotros todo el tiempo. O sea, no debemos tener dudas de lo importante y del deseo tan grande que Dios tiene de que hagamos la tarea. Razón por la cual Él declara que tiene todo el poder del cielo y la tierra para respaldarnos en esta tarea de ir a ser discípulos a todas las naciones y que además nos va a acompañar. Por supuesto, para cada cosa que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, por pequeña que sea, tenemos el respaldo de Dios, del poder de Dios. Pero si en este caso lo aclara de esta manera, es para dar énfasis a lo importante del mandato de ir a ser discípulos y seguramente también para quitarnos el miedo, ¿sí?, que muchas veces los cristianos sienten de ir a compartir el evangelio. Y además, contextualizando en la época en que estaban viviendo, en esa época compartir de Cristo era ir en contra del César, era peligroso. La prueba es que todos los discípulos murieron como mártires por estar compartiendo el evangelio. Ahora, ¿qué hace que este deseo
y orden dada por Jesús sea tan importante. No hay duda que la principal razón es su amor, su misericordia. De hecho, aunque Dios es justo, es soberano, es todopoderoso y es muchas otras cosas más, la verdad es que todos los atributos de Dios son los que le permiten ser un Dios de amor. O sea, esos atributos le permiten actuar con un amor perfecto todo el tiempo, y por eso la Escritura dice, Dios es amor. No dice Dios es poder o Dios es justicia, que también lo es, sino que lo define como un Dios de amor, donde todos los atributos son lo que Él necesita para actuar como un Dios de amor. ¿Qué quiere decir esto? Que ir a buscar y salvar lo que se ha perdido para compartirles el Evangelio es la máxima expresión práctica del amor de Dios. Ojo, es la máxima expresión práctica del amor de Dios. Y por esto la Escritura dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que allí está diciendo lo mismo. El amor de Dios se ha hecho evidente porque envió a Jesús para salvarnos. Y el amor de Dios a los demás se hace evidente cuando compartimos el Evangelio para salvarlos. O sea que no hay duda, compartir el Evangelio es estar manifestando el amor de Dios a través de nuestras vidas. Porque lo cierto es que no hay la más mínima duda que las personas sin Cristo inevitablemente se van a condenar. Todos los caminos conducen a Dios. No, solo Jesús es el camino. Ahora, la única excepción son los bebés, los niños, que por no haber rechazado a Jesús tienen asegurada su salvación, hasta que reciban el mensaje que al aceptarlo confirmará su salvación, pero que al rechazarlo los deja en peligro de ir a la condenación eterna si llegan a morir antes de cambiar la decisión. Es por esto que compartir el Evangelio de salvación es en realidad el enorme privilegio de manifestar el amor de Dios hacia los hombres, pero también es una responsabilidad. Y por eso no podemos dejar de hacernos la pregunta, ¿puede un cristiano ser una barrera que impida la manifestación del amor de Dios hacia los hombres? Y la respuesta, que también es innegable, es sí. Podemos impedir la manifestación del amor de Dios hacia los hombres. Y por esto, siendo un gran privilegio compartir el amor de Dios a los hombres, también es una responsabilidad muy grande. Cuando Dios, deseando que compartamos el mensaje de salvación, pues no lo hacemos. Si volvemos al pasaje anterior, al de las primeras palabras después de haber resucitado, podemos ver que, por un lado, con mucha claridad nos manda hacer lo que Él hizo, y por otro lado, la importancia tan grande que tiene que seamos misericordiosos y hagamos caso al Señor. San Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre? Sabemos por la Escritura que para venir a salvarnos Dios se despojó a sí mismo del privilegio de ser Dios, y estando en la condición de hombre se despojó también de todos los derechos o privilegios que tienen los hombres, solo para hacer la voluntad de Dios y salvarnos y terminar en la cruz. No hay duda que Él nos pide que saquemos nuestro egoísmo, nos desbloqueemos de nuestro egoísmo para poder cumplir con su deseo. Ahora, por la doctrina que habla acerca de la propiciación por nuestros pecados, sabemos que Jesús, habiendo muerto y resucitado, sube al cielo a ofrecer su sangre por el perdón de los pecados de todo el mundo. ¿Quiere decir que todo el mundo ha sido perdonado? No. Lo que quiere decir es que hay una provisión, hay una oportunidad para todo el mundo que solo podrán disfrutar los hombres que reconozcan a Jesucristo como su Señor y como aquel que murió y resucitó por sus pecados. Al reconocer esto, este perdón se hace realidad en cada persona que lo haga. Proveer la salvación, nos cuenta la Escritura, que tuvo un valor
que los hombres no podemos ni siquiera imaginar. Y después de haber hecho Dios algo tan costoso y tan valioso, lo único que falta es que los hombres se enteren de este mensaje de salvación. Y cuando los hombres se enteren de este mensaje de salvación, dependiendo de la respuesta que den, como dice el verso 23, les serán remitidos o les serán retenidos sus pecados. Creo que está muy claro, y entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros respecto de esto? ¿Estamos cumpliendo con esta responsabilidad, con este privilegio? Bueno, antes de contestar esta pregunta, seguramente a algunos hay que preguntarles primero, ¿sabías que es una responsabilidad que tenemos delante de Dios? ¿Sabías que es un encargo que Dios nos ha dado? Y si somos conscientes de esa grandísima responsabilidad y privilegio, pues ahí sí, ¿cómo van los resultados? Es decir, ¿estamos llevando a otras personas a conocer a Jesucristo, a involucrarse de manera activa en el cuerpo de Cristo? No los veo, me gustaría verlos para verles las caras, a ver qué está pasando, ¿no? Cómo están contestando, ¿sí? Pero, ¿cuántos de ustedes podrían decir, no, a mí nadie me compartió? Yo un día me levanté y, se me prendió el bombillo y dije, voy a buscar a Jesucristo. Sé que a algunos les ha ocurrido, pero ha sido milagroso, ¿sí? Bueno, de hecho es un milagro que cualquiera se convierta, pero creo que el 99% de nosotros, alguien nos buscó, nos persiguió, nos insistió, y estamos en el cristianismo porque alguien tuvo misericordia de nosotros y nos compartió del amor de Dios. En cierta iglesia, no digamos cuál, alguien le dijo al pastor, pastor, ¿por qué esta iglesia no crece? Y el pastor le contestó haciéndole la siguiente pregunta, en todos estos años de vida cristiana, ¿a cuántos has traído a la iglesia? ¿Cuántos de los que están aquí han sido traídos y edificados por ti? Y obviamente la respuesta era ninguno. Pero peor aún, a veces por el mal testimonio de algunos creyentes, no solo muchos no se acercan a la iglesia, sino algunos de los que asisten se van. Lo cual es un pecado tan grave que Jesús dijo que los que hicieran esto, hacer tropezar a un pequeño que comienza en la fe, dice, mejor amárrese una piedra y tírese al río, o sea, ahóguese en lugar de cometer este pecado. Y obviamente son palabras muy fuertes por lo importante que es este asunto. Y por esto mismo es importante que evaluemos en primer lugar si realmente entendemos esta responsabilidad de buscar y salvar lo que se ha perdido. Y si decimos que lo entendemos, vuelvo, insisto, ¿qué estamos haciendo al respecto? Además, ¿está resultando efectivo eso que estamos haciendo? ¿Hay gente acercándose a la iglesia gracias a lo que hacemos? ¿Tenemos discípulos? Ahora, ¿cuáles son las barreras? ¿Qué es lo que hace que los cristianos no seamos muy obedientes en este asunto? Creo que las barreras son varias y podemos comenzar por la que es evidente en los pasajes que estuvimos leyendo, donde Jesús era criticado por acercarse a los pecadores. En algunas religiones la enseñanza es que los buenos creyentes no deben acercarse a los pecadores. Eso enseñan algunas religiones. Y esto también lo podemos ver en la gente del mundo, donde las personas se cuidan de juntarse con personas que pueden ser mala influencia para ellos y más aún para los hijos, ¿sí? Es un comportamiento pues, defensivo muy común. Pero si eso que es común entre los hombres fuera lo correcto, entonces tendríamos que decir que Jesús se estaba portando mal, porque se estaba acercando a los pecadores, comiendo con ellos y en fin. Y claro, por supuesto, los hombres somos los equivocados al pensar de esta manera. Y parte de la equivocación está en el mal juicio que hacemos de la gente. Si revisamos ese pasaje donde el Señor llama a Mateo 9:9, dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¿Quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, no de los judíos, trabajaba para los romanos, aunque él era judío,
En otras palabras, Mateo era un instrumento de opresión al pueblo judío, era un traidor. Y aunque no dice que Mateo fuera ladrón, lo común es que, como en el caso de Zaqueo, era que cobraban más de lo debido y pues sacaban su tajada, cualquier político normal, y se enriquecían. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jesús lo llama y este hombre responde afirmativamente al llamado de Jesús. Es decir, un hombre traidor, posiblemente ladrón, que ayudaba a oprimir al pueblo de Israel, responde afirmativamente al llamado de Jesús. Pero otros muchos hombres religiosos, como los fariseos y los saduceos y aún los sacerdotes, que son considerados por los hombres como buenos hombres, estos rechazaron el mensaje de Jesús. Ahora, estas respuestas al llamado de Jesús muestran que estamos haciendo un mal juicio. Y la confirmación de este mal juicio la podemos ver en el siguiente pasaje. San Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El pasaje puede parecer un poco complicado, pero lo cierto es que está hablando de una predisposición al bien o al mal, que hace que la persona, cuando recibe el mensaje de salvación, aborrezca la luz o se acerque a ella. Vuelvo a leer el verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Según este principio expresado por Dios en su palabra, si Mateo, ladrón, publicano, lo que fuera, traidor, aceptó el llamado de Jesús, ¿qué clase de hombre era Mateo? Este hombre, por causa de su oficio, es decir, por lo que se veía, por su falta de solidaridad con su propio pueblo, era visto como un hombre malo. Pero por su respuesta al llamado de Jesús, ¿qué es lo que verdaderamente había en su corazón? Pues, aunque era un pecador como lo somos todos, no hay duda que este hombre tenía una predisposición a practicar la verdad. Mire, la Escritura dice que todos somos pecadores, pero hay pecadores que se deleitan haciendo maldad, es decir, no se sienten mal, todo lo contrario. Cuando se pasa una oportunidad de hacer maldad y no la cometen, ahí sí se lamentan. Pero también en el mundo hay otra clase de pecadores que no se deleitan haciendo maldad, que cuando actúan de mala manera se sienten mal, pero como son esclavos del miedo, que es la principal herramienta de Satanás, por esta razón, por su esclavitud, no pueden dejar de cometer pecados aunque se sienten mal. Ahora, no es esto una justificación, ¿sí? No es una justificación, pero sí nos muestra que hay una diferencia entre estas dos clases de pecadores. El que no se goza haciendo la maldad, cuando tiene oportunidad de hacer lo correcto y así conseguir lo que necesita, aprovecha esta buena oportunidad. Mientras que el que se goza haciendo maldad, así tenga la oportunidad de corregir su comportamiento, no lo hace. Hay gente que está haciendo cosas malas porque no conoce a Jesucristo, pero cuando reciben el mensaje de salvación, lo aceptan y aprovechan la oportunidad de vivir de manera correcta. Mientras que otros que también están haciendo cosas malas rechazan el mensaje de salvación porque no quieren cambiar. Teniendo en cuenta esto, ¿estamos seguros que nuestra evaluación de la gente la estamos haciendo según los parámetros de Dios o según las apariencias y los prejuicios que el mundo nos ha enseñado? Al continuar leyendo el pasaje de Mateo, podemos ver cuánto podemos equivocarnos al evaluar la gente a nuestro alrededor. Pues dice Mateo 9:10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Nuevamente la pregunta es,
¿Qué clase de corazón tenían todos estos pecadores que vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos? Pues eran personas que, aunque eran pecadores, en el fondo de su corazón tenían el deseo de cambiar y vieron en Jesús la esperanza para poder cambiar. Mire, yo viví así muchos años, pecador con deseo de cambiar, pero incapaz de realizar ese cambio. Por esa razón creo que cuando Dios coloque a una persona cerca de nosotros para compartirle, en lugar de juzgar su condición y salir aterrorizados por tal, debemos compartirle. Sí, por algo Dios nos ha colocado allí, debemos compartirle el mensaje de salvación, porque solo la respuesta al mensaje nos dirá realmente qué clase de persona es. Yo les compartí hace unas charlas que tenía un familiar que quería mucho, que era muy religioso, que fue muy bueno conmigo, pero cuando le compartí el evangelio casi me pega, mejor dicho, se puso furioso. ¿Sí? La respuesta al evangelio nos muestra, ¿sí?, qué clase de personas son las que están a nuestro alrededor. Y seguramente muchas veces vamos a quedar sorprendidos, porque encontraremos malos muy buenos y buenos muy malos, como los buenos en la época de Jesús, que tenían apariencia de piedad, que hablaban de estar en el camino correcto, que cuidaban la doctrina, pero que su respuesta ante las acciones de Jesús fue, Mateo 9:11, seguimos leyendo, cuando vieron esto los fariseos, los buenos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al ver esto debemos pensar seriamente, ¿cuál es la evaluación que debemos hacer acerca de estos hombres buenos que critican a Jesús por juntarse con publicanos y pecadores? Es decir, ¿qué clase de evaluación debemos hacer de aquellas personas que rechazan el mensaje de Jesús? Me acuerdo de una discípula que tuvimos en Manizales, que un día nos dice a Estelita y a mí, ve, ya me quedé sin amigas. Y todos le decimos, ¿qué pasó? Me dice, no, es que cada persona que yo le comparto de Cristo, que no reciba a Cristo, yo no la vuelvo a saludar. Y se quedó sin amigas, sí, no volvió a saludar y nos tocó decirle, no, mira, no, pues sí, es cierto que es malo que rechacen, pero por favor hay que seguir teniéndolas de amigas para ver si algún día se convierte. Pero esa es la evaluación. Si una persona rechaza el mensaje de Jesús, por buena que sea, no lo es. Y lo más grave es que estos hombres no solo rechazan a Jesús, no solo rechazaron a Jesús los fariseos, también lo llevaron a la muerte. Y tiempo después persiguieron al apóstol Pablo para que no compartiera el mensaje de salvación. O sea que, ¿qué clase de gente es aquella que coloca una barrera al amor de Dios para que Dios no pueda buscar a través de los hombres lo que se ha perdido? Yo no creo que sea equivocado decir que si alguien coloca una barrera al amor de Dios, si no es un enemigo de Dios, al menos en ese aspecto sí se está portando como si lo fuera. O en el mejor de los casos es un amigo de Dios que está terriblemente confundido y está actuando como un enemigo. Ahora, si tenemos en cuenta lo que la Escritura habla acerca de nuestra nuestra relación con los incrédulos, podemos confirmar que no está mal acercarnos a los pecadores para compartirles el mensaje de salvación. No está mal acercarnos a gente que podemos ver muy mala. Dice así, 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. El apóstol hizo una prohibición, y por la aclaración de este pasaje entendemos que fue malentendida, pues los cristianos pensaron que no podían juntarse con ningún pecador. Mejor dicho, nadie podía vivir ni en su casa, si eso fuera de esta manera. Entonces les escribe corrigiendo y les dice que sí nos podemos juntar con fornicarios, con avaros, con ladrones y con idólatras. Porque si tomamos la decisión de no juntarnos con ningún pecador, nos tocaría salir del planeta. Pero algo muy importante que no dice la aclaración, pero que es verdad, es que al pensar que los cristianos no pueden juntarse con ningún pecador, lo que en realidad está sucediendo es que están colocando una barrera
para que el amor de Dios se manifieste a un mundo pecador que lo necesita. Y peor aún, cuando al colocar esta barrera al amor de Dios lo estamos haciendo bajo el pretexto de ser santos, cuando la santidad es en realidad vivir para Dios. Y si somos santos, eso debe llevarnos a manifestar el amor de Dios, no a detenerlo. Ahora, no tengo dudas de que no hay ni una sola razón válida que justifique colocar una barrera para que el amor de Dios sea manifestado. No hay nada válido. Es decir, teniendo la oportunidad de salvar a alguien de la condenación eterna, negar esta oportunidad no puede ser entendido jamás como algo bueno. No es posible. Por esto el apóstol continúa y aclara, 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, ojo, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Por supuesto que debemos ir a donde los pecadores a comunicar el mensaje de salvación, pero lo que no debemos hacer es andar con aquellos que dicen ser cristianos y que andan en fornicación, o que por ser avaros o idólatras del dinero están haciendo malos manejos financieros, están pidiendo plata prestada y no la pagan, no están pagando los salarios que deben pagar, o si son cristianos maldicientes, si su lenguaje común son las quejas, las groserías, o si acostumbran a emborracharse, o si son atracadores. No, con estas personas no podemos ni siquiera sentarnos a comer. Pero ¿cuáles son estas personas? Las que dicen ser cristianos y tienen este comportamiento. Ahora, cuando el pasaje se refiere a los que dicen ser hermanos en la fe, es decir, creyentes, no sabemos si se refiere solo a los incrédulos que creen que son cristianos, porque eso pasa mucho en las iglesias, o a los cristianos que están graves, carnales, gobernados por su carne y que se portan como incrédulos. Sin embargo, la prohibición de andar con ellos es para todos. Para los que dicen ser cristianos y no lo son, y para los cristianos que están dando mal testimonio. Miren, el buen testimonio es muy importante para poder compartir el mensaje de salvación. Y es tan importante que si un buen creyente anda con un mal creyente, el mensaje de salvación tendrá barreras. Como anécdota de esas tristes, bueno, no tristes, así es la vida. Había en esta iglesia una persona que estaba dando un pésimo testimonio como cristiana. Pero como algunos son expertos en guardar las apariencias en la iglesia, y especialmente con el pastor, pues yo, inocente de su mal comportamiento, nunca estuve en su trabajo, conocí a alguien que la conocía y que negociaba con esta persona. Y entonces le dije a esta persona, no, fulana, no, ella asiste a la iglesia para ver si, claro, producto de la relación, pues esta persona se motivaba a venir a la iglesia. Y ahí sí quedé como dice da vivienda en el lugar equivocado. Porque para sorpresa mía, este personaje que era un incrédulo me dice, mire pastor, le voy a dar un consejo. No le cuente a nadie que esa persona va a la iglesia, porque eso no le va a ayudar en nada. Mira, esa señora es una incumplida, es una mentirosa, es una ladrona, es una sinvergüenza. Y imagínese, yo quedé grave, me dio, como dicen, pena ajena, pues tratando de mostrar un buen testimonio para que alguien se acercara a Dios, terminó espantado. Con esa gente que dice ser cristiana y que tiene esos malos comportamientos, especialmente si son financieros, que es lo que más le duele a la gente, si ni siquiera podemos sentarnos a comer, pues tampoco a ningún lado, a ningún tipo de actividad, a ningún paseo, nada. Dice que con esa gente no podemos acercarnos. Hay una excepción para acercarnos a ellos, pero es cuando lo hacemos con el propósito de exhortarlos a volver al buen camino, ¿sí? Aunque a algunos no hay que decirles que vuelvan al buen camino, sino que arranquen, porque llevan tiempo en la iglesia y no se nota para nada. O sea, lo único que ha cambiado es su manera de hablar, su lenguaje, pero de resto siguen viviendo igual. Ahora, la confirmación de lo que estoy diciendo está en la carta de Santiago, Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, estas normas que he leído se refieren a aquel que dice ser cristiano, sea o no, sea cristiano o no lo sea. Porque es muy difícil saberlo en realidad. Pero también la Escritura nos advierte acerca de la clase de relación que debemos tener con los que sí sabemos, con una muy alta probabilidad, que no son cristianos. O sea, ni siquiera dice que son cristianos. Y nos dice lo siguiente, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y sigue dando frases completamente opuestas de que no hay forma de que esto funcione. El yugo, tomando la figura del yugo sobre los bueyes, es hacer un equipo para trabajar donde hay dependencia el uno del otro. Sin embargo, esto no se refiere a que un cristiano no pueda trabajar en una empresa donde hay incrédulos, porque en la Escritura encontramos consejos para los esclavos que trabajaban con incrédulos. O sea que está bien. Pero lo que sí tenemos que decir, sí, o sea, si fuera que solo se puede trabajar con cristianos sería muy complicado, sí, casi imposible. Lo que sí es cierto es que cuando trabajamos con incrédulos, muchas veces nos toca pararnos firmes y aún a veces dejar que nos echen del trabajo por no cumplir órdenes que no son correctas delante de Dios. A mí me pasó un poco de veces, sí, que me echaban de diferentes trabajos u organizaciones por no mentir, por no ser injusto, por no ser aprovechado, pero cuando esto hacemos en realidad estamos dando buen testimonio. Sí, aunque nos echen, estamos dando buen testimonio de nuestro cristianismo al no obedecer cosas que van en contra de los principios de Dios, y cuando lo hacemos, pues Dios siempre nos va a respaldar, a respaldar de una u otra manera. De hecho, hacer esto, ¿sí? O sea, si me mandan en el trabajo a mentir y yo digo yo no miento porque soy cristiano, eso es una manifestación aún del amor de Dios. Y por eso la Escritura dice, Proverbios 27:5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea que ese cuentico de que porque lo amo soporto sus injusticias y no le digo nada, o peor aún porque le tengo miedo no le digo nada, es un engaño de Satanás. El verdadero amor busca que la persona amada se aleje del pecado para que le vaya bien. Ahora, respecto del yugo desigual, se refiere a aquellos proyectos en que nos asociamos con un incrédulo. No es algo que debemos hacer. No está bien dar el control a una persona incrédula o compartir el control con una incrédula, ni dejar que su influencia nos impida hacer la voluntad de Dios. Yo he visto testimonios aún en esta iglesia de discípulos que estando en asociaciones con incrédulos, al separarse, Dios los ha bendecido enormemente y también financieramente los ha bendecido muchísimo. Porque pues es un mandato de Dios. Pero todo esto es completamente diferente a no juntarse con los pecadores porque los menosprecio, porque me aburren, porque me creo más santo que ellos, porque sus conversaciones me parecen necias, porque al no reunirnos les estamos negando la oportunidad de recibir el testimonio, el mensaje para que puedan ser salvos. Algunos a veces me dicen, yo ya les compartí, no quisieron, por eso ya lo saqué del llavero. Bien, eso puede ser válido. Lo vemos que lo hace Dios con su pueblo, al que después de haber insistido por cientos de años, cuando envió a su hijo y vio la reacción, los dejó allí reservados para la gran tribulación. Dios insistió lo suficiente y ahí están reservados para la gran tribulación. Pienso que algo similar podemos hacer cuando, insistiendo algunos, vemos su rechazo definitivo al evangelio. Y entonces podemos dejar que pase el tiempo y que Dios trate sus vidas, a ver si más adelante, en medio de la tribulación, ya más blanditos, acepten el mensaje de salvación. Pero antes de dejarlos, debemos preguntarlos, ¿estamos seguros que ya insistimos y esperamos y tuvimos paciencia para poder descartarlos por ahora como candidatos a ser salvados? Debemos tener en esto mucho cuidado para, insisto, no impedir la manifestación del amor de Dios bajo un concepto falso de santidad.
Algunos me han llegado a decir que no se juntan con su familia porque su familia son puros borrachos, son pecadores, qué pereza. Pero la pregunta es, ¿no hubo alguien que se juntó con nosotros y nos soportó un tiempo para lograr salvarnos? ¿Estamos dispuestos nosotros también a poner la otra mejilla, a correr la milla extra? Ahora, por supuesto, si usted es de los que se junta por decir algo con su familia y siempre termina borracho, ok, sí, aléjese de su familia hasta que usted sea sanado, porque si cada vez que se junta termina borracho, pues ¿cuál testimonio está dando? Pero si al relacionarse con ellos buscando opciones para dar testimonio de salvarlos, su vida no se afecta negativamente, no se rehúse a darles esa oportunidad. Y la razón por la que nombro a la familia es porque el Señor nos enseña que hay cierta prioridad cuando vamos a anunciar el mensaje de salvación. Cuando Jesús comisiona a los discípulos por primera vez a ir a predicar el Evangelio, les dice que deben ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, más adelante hay otra misión, la misión de los 70, y en este caso no coloca la misma limitación. Y al final, cuando Jesús es levantado, antes de irse al cielo, le dice a los discípulos, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El deseo de los apóstoles, igual debe ser el nuestro, es comenzar a vivir en el milenio cuando el reino sea restaurado. Por las cosas que están pasando actualmente en el mundo, no hay duda que el tiempo está mucho más cerca. La maldad tan grande que estamos viendo, que están cometiendo a través de todas estas cosas, de esta pandemia, donde los remedios y las previsiones para evitar el contagio están siendo mucho más destructivas que la enfermedad misma. Leí algo que publicó la clínica del Valle de Lili, que dice que los muertos no han llegado ni siquiera al 1.000.000, mientras hay 20 millones de muertos cada año por afecciones al corazón, 10 millones al año mueren de cáncer. Es decir, los muertos por esta plaga no llegan ni al 10% de lo que otras enfermedades causan cada año, y sin embargo la han usado para destruir la economía de los más pobres, lo que según algunos ya ha causado más muertos de hambre que la misma enfermedad. Y esto no ha terminado. Y a esto tan grave hay que añadirlo algo peor, y es que habiendo varias curas efectivas, los medios se han encargado de negar esta verdad diciendo mentiras. Eso para no hablar de los disturbios, vandalismo, producto de la muerte. Toda esta maldad que vemos y que seguirá aumentando es señal de que el tiempo está más cerca. Los discípulos esperaban este tiempo, pero cuando le preguntan a Jesús, Él les dijo no, que no era de ellos saber cuándo sería, pero que mientras tanto, al recibir el Espíritu Santo, debían ser testigos y debían anunciar el mensaje de salvación siguiendo cierto orden, comenzando por Jerusalén, que era la ciudad donde vivían, Judea era la provincia, Samaria era otra provincia, y dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Por dónde debo comenzar a anunciar el mensaje de salvación? Por los que están más cerca de nosotros. Yo a veces escucho que alguien dice, no, tengo un llamado de ir a la India. Entonces, para irse a la India le toca hacer una cantidad de maromas y bueno, amén. Si Dios lo llamó, pues claro, tienen que irse para la India. Pero algunos se van para la India y alrededor de su casa y su familia no han escuchado el mensaje, y dice uno, bueno, aquí no sé qué estará pasando. Ahora, de hecho, aunque salir a evangelizar a las calles pueda dar cierto resultado, no se compara a lo efectivo que es compartir con una persona por un tiempo para darles oportunidad de conocer nuestro testimonio y entender acerca de la esperanza que hay en nosotros.
Recuerdo una de las muchas vacaciones con mi familia. Normalmente las vacaciones me toca trabajar más que acá. Fuimos a una finca con una familia incrédula, ¿sí?, que decidió pasar el 31 de diciembre con nosotros por el testimonio de un cristiano que conoció en el trabajo, que era uno de nuestros familiares. Esta familia estuvo con nosotros 4 días y fue una bendición para él el poder ver a nuestra familia vivir y actuar de una forma completamente diferente. Luego de varios días nos manifestaron que ellos habían venido de una reunión familiar, ¿sí?, donde salieron estresados y que ahora estaban con un grupo de extraños, éramos como 20 y pico, y se sentían mejor que en su casa. Además, por supuesto, tuvimos largos diálogos acerca de una serie de temas. Fue una buena oportunidad para mostrar quiénes somos y ellos terminaron yendo a la iglesia. Eso es lo que debemos hacer en primer lugar con la familia con la cual vivimos, que vean nuestro testimonio. Si es que nuestra familia no es cristiana, papá, mamá, hijos, dependiendo de quién sea el cristiano de la familia. Luego con el resto de la familia, aprovechando las reuniones sociales, las navidades, el fin de año, los cumpleaños y muchas otras reuniones que el mundo acostumbra a celebrar y que nosotros debemos aprovechar para dar testimonio. Es más, he visto que algunos han tomado la actitud de no me junto con mi familia porque no son cristianos. ¿Qué cree usted que piensa su familia de usted cuando no se junta con ellos porque se volvió cristiano? ¿Usted cree que está recibiendo un buen testimonio? Y si usted dice que no le importa, entonces yo digo, a usted no le importa tampoco el amor de Dios y no tiene compasión por los perdidos. Por supuesto, si usted se junta para decirles que se van a ir al infierno, no creo que su mensaje sea muy efectivo. Sí, porque algunos también toman esa actitud, no, es que ustedes pecadores se van a ir para el infierno. No, eso es verdad, pero le aseguro que da más resultado si usted les habla del amor de Dios. Por eso cuando tenga estas reuniones familiares no se le ocurra agredirlos diciéndole que son pecadores. Tampoco es necesario que usted haga cara de desaprobación a lo que ellos hacen. O usted todo aburrido ahí porque usted no participa con los incrédulos. Nada de eso va a ayudar. Mas si le tenemos paciencia, al tiempo que vamos dando buen testimonio, nuestro buen comportamiento poco a poco irá calando en sus corazones. Y lo he visto muchas veces, cuando tienen problemas, comienzan a buscar al cristiano. No buscan al que se emborracha con ellos, al que sí dice malas palabras, al que pone... No, ellos buscan a aquel que tiene un comportamiento diferente porque esta persona ha dado tiempo para que conozcan su testimonio. Lo mismo debe suceder con sus compañeros de trabajo. De hecho, normalmente pasamos a veces mucho más tiempo con la gente con la que trabajamos que con la familia, no con la básica. Pero qué bueno es escuchar este tipo de testimonios, profesionales, empresarios, que siendo cristianos han dado tal testimonio que en el medio son conocidos, no por decir que son cristianos, sino por un comportamiento de rectitud, de cumplimiento, de generosidad, de cariño, de honestidad, que manifiestan a los demás. Conozco un cristiano que trabaja en una empresa y por su doble testimonio, es decir, es excelente en el manejo financiero y ha hecho que la empresa suba de nivel de una manera impresionante, y además de eso ha dado testimonio como persona, su trato recto, justo, equitativo, generoso, y a través de eso ha logrado que en la empresa se esté llenando de cristianos. Creo que ya hay como 35, 40 cristianos en la empresa que asisten a la iglesia que le ayuda a postergar o a otras iglesias que también dan buen testimonio en la empresa. Miren, creo que es importante que comencemos a orar por este asunto. Que ya sea agradeciéndole a Dios si ya estamos compartiendo el mensaje de salvación, o pidiéndole que nos dé gracia para compartir el mensaje de salvación a la familia, a los compañeros de trabajo, a los que Dios coloque en nuestro camino. Creo que todos conocemos las limitaciones de este tiempo, con la pandemia, con todos estos requisitos, pero como dije en una reunión anterior, estas limitaciones no nos impiden compartir el mensaje de salvación. Abrir la iglesia en este tiempo por cuestión de espacio para nosotros resulta complicado, pero pueden, como ya están haciendo algunos, hacer reuniones en su casa. No está prohibido hacer grupos de oración. Algunos se reúnen y ven las transmisiones del mensaje,
otros están haciendo células, reuniones por Zoom en sus casas, estudian los temas básicos, están haciendo la labor, ¿sí? O sea, esto no nos impide hacer la labor. Mire, cuando tenemos verdaderas ganas de algo, eso no hay barrera que nos detenga. Así es de que oremos por esto, por grupos de oración, ¿sí? Oremos por una mayor manifestación de los dones espirituales, que de acuerdo a la Escritura son una excelente herramienta, ¿sí? Y por favor recordemos, no hay mayor manifestación del amor de Dios que compartir el mensaje de salvación. Y si esa es la mayor manifestación del amor de Dios, entonces nada más grave que tener la oportunidad de hacerlo, coloquemos barreras para no ayudar a los hombres a ser libres del pecado que hay en su corazón, porque eso es lo que no les deja disfrutar de la vida ni obtener la salvación. Recordemos, todo el poder en los cielos y en la tierra está en Jesús para respaldarnos a compartir el mensaje de salvación. Continuaremos con este tema la próxima semana. Vamos a orar. Amado Padre, en primer lugar te damos infinitas gracias porque nos has recibido, porque alguien tuvo misericordia de nosotros y nos compartió el mensaje de salvación, porque por tu gracia y tu misericordia dimos una respuesta afirmativa a este mensaje y llevamos tiempo caminando contigo, viendo cómo tú haces una obra en nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias por tu paciencia, gracias porque, como digo muchas veces cuando comparto tu evangelio, yo te he fallado muchísimas veces, pero tú ninguna, Señor. Tú has sido fiel y sé que no solo conmigo, sino con todos tus hijos, tú has sido fiel porque así eres tú. Te damos muchísimas gracias por esto, Señor. Te damos muchísimas gracias por la oportunidad, por el privilegio, por la responsabilidad de compartir tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Dispón nuestro corazón a obedecerte en este asunto. Que no nos quedemos solitos contigo, porque nos vamos a perder muchísimas bendiciones que tienes para nosotros, producto de hacerte caso en este asunto. Prepara los corazones de aquellas personas que tú vas a colocar en nuestro camino y permítenos serte fieles, Señor, y colaborar con esto tan maravilloso, Señor, porque no hay nada más importante que permitir que la manifestación de tu amor se haga a través de nuestras vidas.